Buenos días, queridos amigos, queridos hermanos en la fe, querida gente que nos escucha a través de este medio, con el cual queremos llegar siempre con el mensaje de la palabra de Dios. En todo tiempo, en todo momento, ciertamente, hoy lo estamos haciendo a propósito de la circunstancia que estamos viviendo, y es una verdadera satisfacción el poder tener esta facilidad para llegar a ustedes con el mensaje de la palabra de Dios. Estamos hoy ya domingo 29 de marzo, llevamos ya en el Ecuador 2 semanas de aislamiento, bueno, un poco parcial, pero de un aislamiento que ciertamente está generando algunos problemas y dificultades. Y no es para menos porque, como sabemos, la situación se vino de improviso, pero de uno u otro modo estamos acoplándonos a la situación. No es que estamos acostumbrándonos, pero sí estamos acoplándonos a la situación. De lo que se desprende que los seres humanos reaccionamos y tenemos o mostramos ciertas capacidades, ciertas condiciones cuando estamos forzados a vivir ciertas realidades. Esta no la teníamos prevista, pero creo que estamos acoplándonos. El primer gran susto, el primer gran remesón, creo que ya se va asentando. No obstante, a pesar de que el problema sigue, y hoy no quiero dar cifras, hoy no quiero dar números, hoy no quiero mencionar la información oficial, no porque tenga algo contra esto, sino que no me corresponde a mí hacerlo. Si lo mencioné en los videos anteriores fue nada más para tomar como referencia, pero hoy no quiero mencionar nada de eso. Más bien quiero compartir acerca de un problema quizás igual o más grave que estamos viviendo el día de hoy. ¿Y por qué lo digo que es igual o más grave? Es igual porque es un problema muy generalizado a nivel mundial, igualmente muy generalizado, y quizás más grave porque no se lleva un registro de las personas que padecen este mal, esta situación que está viniendo y que se está dando muy comúnmente, y que uno lo puede percibir a través de distintas situaciones, no solo por las palabras, no solo por las actitudes, no solo por las reacciones, sino también por los comentarios, también por los chistecitos y bromas que a veces se hace alusiva a la situación que estamos pasando. Para esto quiero decirle que había un refrán que solían decir antiguamente, que los males no vienen solos, ¿sí? Y definitivamente es así. Es una realidad que cuando se presenta una dificultad, esta acarrea y hasta genera muchas otras dificultades. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? Pues lo que está pasando hoy en día es que la gente está fruto del susto, fruto del impacto, fruto de la preocupación, fruto del encierro, fruto de la convivencia forzada que no estaba programada, fruto de la condición económica, fruto de la inseguridad laboral que vendrá posteriormente, es decir, fruto de un sinnúmero de situaciones que se derivan del problema que estamos atravesando con este virus. Está cayendo, digo, en este problema que le veo que es mayor, y es el camino a la depresión. El camino a la depresión. La depresión no es normal, no es normal. Es una enfermedad, sí es una enfermedad, pero no es algo que encontrándole justificativos podamos decir que es parte de la vida. No es y no tiene que ser parte de la vida, pero tristemente así lo es, y hoy está apareciendo con mucho más fuerza, o está evidenciándose en muchas más personas. Obviamente en este tiempo estamos tratando de comunicarnos, estamos tratando de preguntar unos a otros cómo estamos a través de los grupos de familiares, de los distintos chats que tenemos, ¿no es cierto? Yo constantemente estoy llamando por teléfono a uno de mis hermanos que está al cuidado de mi padre, ¿sí? A través del chat de la familia igualmente comentamos cómo estamos, si es que nos hace falta alguna situación, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y por los distintos chats que tenemos, de uno u otro modo, digo, tratamos de estar enterados de cuál es la condición de otras personas.
Y es precisamente a través de estos chats, que ahora es el medio de comunicación, a través de estos comentarios, a través de las cosas que suben a las redes, ¿sí?, que me he dado cuenta que estamos cayendo en este gran problema, ¿sí? Mucha gente está deprimida o en proceso de depresión. ¿Qué es la depresión? Bueno, pues la depresión es una enfermedad del alma, ¿sí? Y la depresión es una enfermedad del alma que se genera, que aparece, que asoma cuando la persona se siente impotente frente a una situación que le toca vivir. Ahí aparece la depresión, ¿no es cierto? Entonces la depresión comienza, digo, por el susto que le lleva a tomar a veces decisiones precipitadas o a veces la decisión de no hacer nada, o el susto, el impacto de una noticia que vino a golpear y que en primera instancia nos demuestra que humanamente no estamos en la posibilidad de enfrentarlo, ¿no es cierto? Entonces el impacto nos lleva a un susto, el impacto de la noticia nos lleva a un susto, este susto nos lleva a una preocupación, la preocupación que no hace nada, porque no es una ocupación, es una preocupación, es decir, es estar angustiado sin buscar los caminos posibles, ¿no es cierto? Y esa preocupación nos va paralizando de tal manera que sin en un abrir y cerrar de ojos, nos lleva a una depresión. Y la depresión nos inmoviliza totalmente, ¿sí? La depresión nos deja sin capacidad de reacción, la depresión nos deja con una angustia, la depresión nos postra, literalmente nos postra, anímica y muchas de las veces hasta físicamente. Y quiero decir algo, que lo mencioné en algún video anterior y lo hice de manera muy rápida, porque obviamente no era pertinente topar el tema. Yo decía que la depresión es el paso previo, pero ahora sí lo digo con total claridad, la depresión es el paso previo al suicidio, ¿sí? Es decir, muchísimas personas, por no decirlo todas, no tengo las estadísticas, cayeron en depresión precisamente, llegaron al suicidio precisamente cuando el paso previo a esa decisión fatal fue precisamente una depresión, ¿no? Digo, motivada por algún impacto de una noticia que no se supo manejar, esta generó un susto, este susto trae una preocupación, la preocupación ya nos limita para tomar decisiones con lucidez que busquen una solución y se llega a la depresión, y la depresión es el paso previo a un suicidio, a un querer desaparecer, ¿no es cierto? Yo quiero contarle un poquito la historia que sucedió en algún momento con el pueblo de Israel. Nos cuenta ya Segunda de Crónicas, capítulo 20, que había un rey de Judá que de un momento a otro le sucedió algo que no esperaba. Pues 3 pueblos que colindaban, con quien limitaba, se levantaron en contra del rey de Judá, contra la población de Judá. Y obviamente al juntarse 3 pueblos en contra de este rey llamado Josafat, él y el pueblo que con él estaba, se sintió impotente, porque eran 3 naciones, no naciones, 3 pueblos, pero que al unirse se volvieron una multitud muchísimo mayor a la que él podía reunir para enfrentar una situación de esta naturaleza, ¿no es cierto? Y quiero dejarle ahí la historia esta, que obviamente termina con un buen fin. Pero ¿por qué le comento esto? Porque, como le decía al inicio, los problemas no vienen solos, ¿sí? Parece que se juntan a veces los problemas, ¿sí? Es decir, nos cogió primero de manera repentina el coronavirus, ¿sí? El coronavirus, de la noche a la mañana, nos aisló en casa. Con el aislamiento, ¿sí?, nos cogió a inicios de mes, en los primeros 10 días del mes, cuando quizás gran parte del dinero que habíamos tenido por nuestro sueldo, por nuestro ahorro, por nuestro comercio, por nuestra actividad económica, a lo mejor los primeros meses son en los que ya se pagan algunas cosas, ¿no es cierto? Se paga un arriendo, se paga una hipoteca, se paga un crédito. Quienes tenemos la responsabilidad del manejo financiero de casa, sabemos que apenas recibimos nuestro ingreso, ¿sí?,
inmediatamente vamos viendo cuáles son las obligaciones que tenemos que cubrir. De tal manera que para el día 10, 15, ya dejamos solo lo que hace falta para los últimos, para lo cotidiano, digamos, ¿no es cierto? Y nosotros nos encerramos, ¿sí? De la noche a la mañana nos encerramos el 15 del mes, es decir, a mediados de mes, cuando posiblemente de la manera, la parte económica estaba consumida no en la mitad, sino un poco más de la mitad, ¿no es cierto? Entonces, de la noche a la mañana un encierro, de la noche a la mañana sin recursos, de la noche a la mañana no solo sin recursos económicos, sin liquidez, sino que también el respaldo de víveres ya estaba consumido, ¿sí? De la noche a la mañana la convivencia que nos tocó irnos acoplando y que espero que nos esté yendo muy bien en ese sentido, ¿sí? Y de la noche a la mañana la incertidumbre de qué va a pasar con los pagos pendientes, y de la noche a la mañana qué va a pasar con el trabajo cuando comenzó a llegar pedidos de los patronos diciendo que firmen sus vacaciones en esta época. O sea, todo vino junto, todo vino junto. Por eso le asemejo tanto a esta historia de Segunda de Crónicas, capítulo 20, del rey Josafat, que de pronto 3 reyes se levantaron en contra de él, 3 pueblos formaron una multitud y él se sentía literalmente impotente para enfrentar la situación, que es más o menos lo que nos pasó a nosotros. ¿Por qué? Porque es una impotencia generalizada, ¿sí? Es decir, países que se consideraban más adelantados, países que se consideraban con mejor estructura gubernamental y especialmente en el área de salud, ¿sí? Han colapsado, ¿no es cierto? Y si esos países con esas consideraciones colapsaron, imagínense lo que sería pensar, como dirían algunos, nosotros pobres. No, pobre el diablo que no tiene salvación. Nosotros no somos pobres, a menos de que quisiéramos serlo, ¿no es cierto? La cosa es que este conjunto de situaciones, ¿sí?, han venido a golpearnos de tal manera que hay mucha gente, digo, y el problema, por eso digo que es mayor, ha venido a golpear mucha gente con la depresión, por el impacto, por el susto, por la impotencia, por, en fin, un sinnúmero de cosas. Y la gente está cayendo en depresión. La Biblia mucho habla, por ejemplo, en el libro de los Salmos, hay un libro que tiene un nombre que no me gusta mucho, se llama de Lamentaciones, habla mucho del alma abatida. Para poder entender, permítame decirle o describirle rápidamente qué es el alma. Esa área intangible de nuestra vida, pero muy perceptible, es el alma, ¿no es cierto? El alma no son sino nuestros pensamientos, son nuestras emociones y son nuestras decisiones. Esas 3 áreas maneja el alma, ¿no es cierto? Nuestros pensamientos o la capacidad de elaboración de ideas, nuestras reacciones, ¿sí?, o nuestras emociones, que son las reacciones que tenemos frente a los impulsos que recibimos, y nuestras decisiones, es decir, nuestro libre albedrío. ¿Qué acciones tomamos frente a? Esas son nuestras decisiones. Cuando un alma está abatida, ¿sí?, cuando un alma está golpeada, cuando un alma está en angustia, cuando un alma ha entrado en proceso de depresión, es simplemente no por el problema, y no quiero parecer irreal en este sentido, ¿sí? En realidad, problemas hay muchos. Yo, por ejemplo, con mi familia, a propósito de esta situación, hemos recordado, con mi esposa principalmente, hemos recordado la infinidad de problemas que nos ha tocado vivir a lo largo de nuestra vida de familia, ¿sí? Yo nunca tuve problemas de soltero, era hijo de familia, de una familia muy firme en todo sentido, pero claro, cuando me casé, ¿sí?, la situación ya no era la misma, ser hijo de familia, ser un niño bien, y a casados, y luego con los hijos, 1, 2, 3, en distintas circunstancias, cuando decidí, porque entendí, dejar mi profesión para dedicarme a predicar el Evangelio, me generó una incertidumbre increíble. O sea, yo no sabía, digo, pero ¿quién vive de predicar, por favor? O sea, yo siempre pensé que uno tenía que generar algo, alguna cosa. Uno no piensa, por ejemplo, ¿sí?, que al predicar el Evangelio y al dedicarse a tiempo completo a predicar el Evangelio, ¿sí?, digo, ¿quién es mi jefe? ¿Quién va a pagar mis aportes al IES? De hecho, por muchos años no los pagué, ¿sí? ¿Qué va a pagar? ¿Quién me va a dar un sueldo? ¿Qué pasa si la gente no aporta? O sea,
hay un sinnúmero de preocupaciones, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es una incertidumbre, es una inseguridad que a uno le genera esa preocupación, ¿no es cierto? Y a lo largo, digo, de mi vida matrimonial y de mi vida ministerial, ya 22 años sirviendo a Dios a tiempo completo, he pasado muchas situaciones críticas, muchas situaciones difíciles, y no digo es un masoquismo, sino que el momento amerita acordarme. ¿Por qué? Porque digo, si de esas Dios me sacó, de todas aquellas Dios me sacó, esta no puede ser diferente. No porque el problema hoy sea generalizado, no porque el problema hoy sea a nivel mundial, no porque el problema todavía no tiene una solución, no. En realidad, el problema no es el problema. El problema es que nos cojan estas situaciones sin saber en quién apoyarnos. Y si algún nombre le pudiéramos poner a esta charla, va a ser esto: ¿en quién te estás apoyando? Porque esa es la situación. Mire, cuando yo era muchacho, a los 14, 15 años, mi padre cometió un error de buena fe, como cometemos los padres, de comprarme una moto a los 14, 15 años. Y obviamente, pues, en la moto, el riesgo que implica, ¿sí?, andar en un vehículo tan frágil, con el irrespeto que tiene la gente para los motociclistas, ¿sí?, con la falta de madurez en esa época de mi vida, en la adolescencia, ¿sí?, esto implicaba un riesgo muy grande. Gracias a Dios nunca me pasó nada. Lo que sí me pasó una y reiteradas veces fue que caí preso, porque obviamente era menor de edad, no tenía licencia y caí preso. La primera vez que caí tuve una angustia terrible. Me acuerdo, habían estado haciendo unas batidas y de pronto giré en la moto, estaba por el norte de Quito y no había por dónde escapar siquiera. Los policías estaban ahí, habían varias motos. Y yo era el más muchacho de todos los detenidos, ¿sí? Todas las otras personas que habían sido detenidas en moto por distintas razones, por credenciales, por documentos, etcétera, etcétera, estaban sonrientes, se mataban de la risa y jijiji, conversaban todo. Yo era aterrado a mis 14 años, ¿sí? Pero, y más aún cuando ya me llevaron a la cárcel de tránsito, yo no podía ni respirar. Trataba de no demostrar mi temor, mi miedo, pero yo sé que mi cara debe haberlo demostrado tremendamente. Eso fue más o menos a las 5 de la tarde. Eran 7 de la noche, nos sacaron de la celda a un pequeño patio que había ahí en la calle Cordero, en Quito, por donde se ingresaba a esta cárcel de tránsito, a esta prisión. Nos tomaron lista, ya había una lista en orden alfabético, y una vez que nos tomaron lista, solo 2 personas, ¿sí?, quedaron afuera y el resto volvimos a ingresar. Cuando ingresamos, se acerca una persona de los que estaban detenidos ahí, quizás viendo mi cara de susto, y me dice: ¿sabes qué, Wambra? Los 2 que quedaron es porque ya tuvieron palanca para que le saquen. Si nosotros después de esta lista que nos pasaron, y ya nos salimos, de aquí nos salimos hasta mañana. El susto mío era grande, ¿sí? La preocupación era terrible, más aún porque al rato 2 personas que estábamos amontonados en esa cárcel, había habido batidas de vehículos y de motos, de carros y de motos, 2 personas se enfrentaron a golpes, ¿no es cierto? Y yo era metido en una esquina mientras ellos trataban de arreglar, entre comillas, a golpes sus diferencias. Yo estaba aterrado, ¿sí? Me invoqué a todo lo que conocía y a todo lo que sabía. Tipo 8 de la noche llega un policía y grita mi nombre y me dice: fulano de tal, ¿estás aquí? Sí. Y me pasa una fundita con 2 hamburguesas y un vaso de gaseosa grande. Saco la primera hamburguesa y tuve 5 o 6 personas a mi alrededor, porque yo era el único aniñado que tenía hamburguesa. Todo el resto estaba a la espera de que caiga el maná del cielo, posiblemente, ¿sí? Así que saqué, vi a uno de los más fornidos y le dije a él: repártanse. Y la otra hamburguesa quedó ahí. No me animé a sacarla
apenas me di unos 2 bocados de la gaseosa e inmediatamente entregué y todo el mundo se retiró. Así que ya sabe cómo estaba mi situación, ¿sí? Era primera vez que iba a pasar una noche fuera de casa, solo que le iba a pasar en una prisión, siendo yo el más joven de todos los detenidos. Y todo el mundo era feliz, todo el mundo conversaba, otros jugaban baraja, otros, en fin, el único que estaba aterrado era yo. Curiosamente, a eso de las 8:30 de la noche, algo inaudito, ¿sí? Va este mismo policía, y yo con mi fundita, con la hamburguesa ahí guardada, va este mismo policía y dice, menciona nuevamente mi nombre, ven acá. Me acerco a la puerta, abre la puerta y me dice sal. Yo salgo y estaba mi padre ahí afuera, con un alto oficial de la policía que había sido su amigo o alguien le recomendó. Yo no sé qué hizo mi padre, ¿sí? Pero estaba ahí y me recibió con sonrisa. Yo dije, mi padre me va a reprender, ¿sí? O al menos me va a preguntar, ¿qué hacías por ahí a esas horas? Me recibió con una sonrisa, me dijo, ¿cómo está mi hijo? Le dije, bien papi. Dice, ¿no has comido? Le digo, no hay cómo comer adentro, ¿sí? Salimos tranquilos. Las siguientes veces que caí, porque caí muchas veces, ¿sí? Para mí ya no era problema, ¿sí? Porque yo sabía que si llegaba a caer, sea en la moto, sea en vehículo, etcétera, etcétera, siempre en tránsito, gracias a Dios, nunca más allá de eso, ¿sí? Si llegaba a caer, lo único que yo hacía es hacer uso del derecho de mi llamada, que le permitían hacer. Yo llamaba a la casa, si estaba ahí mi padre, o si no, dejaba el recado, inmediatamente lo localizaban, ¿sí? Y minutos más tarde, estaba yo afuera, ¿no es cierto? ¿Por qué se generó esa confianza en mí? ¿Y cuál fue la diferencia de mi actitud en las subsiguientes veces versus la primera, en la que estuve aterrado, en la que me imaginaba lo peor, en la que ya comencé a presupuestar qué iba a pasar en esa noche? O sea, terrible, ¿sí? La confianza en mi padre, ¿no es cierto? Lo mismo sucede hoy, lo mismo sucede hoy, lo mismo le sucedió a este rey que le digo, llamado Josafat, ¿no es cierto? Se reunieron 3 pueblos, le rodearon a él y a todo Judá, y le dijeron, la multitud es muy grande, no vamos a poder con ellos, etcétera, etcétera. Bueno, un panorama catastrófico, no hay salida, aquí morimos todos, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero este hombre, Josafat, él tenía una diferencia, que es la que está marcando hoy, ¿sí? la reacción en cada persona. Él lo primero que hizo, dice que se postró delante de Dios, ¿sí? Oró a Dios, le dijo, Señor, aquí estoy, yo no puedo, pero sé que tú puedes. Declaró ayuno, ¿sí? A toda la congregación, a todo el pueblo, y luego él recibió una dirección, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque cuando uno tiene en quién apoyarse, ese apoyo a uno le da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y cuando uno tiene paz, aunque el problema parezca enorme, cuando uno tiene paz, uno puede tener la capacidad de tomar decisiones correctas. Porque las precipitaciones de nuestras decisiones, o las decisiones tomadas fruto de la angustia, del apuro, del sobresalto, ¿sí? Normalmente terminan siendo equivocadas, lo he dicho varias veces, ¿sí? Pero cuando uno tiene paz, la cosa cambia. Ahora, ¿por qué tenemos paz? ¿Porque somos irresponsables? ¿Porque no nos importa? ¿Porque de algo hay que morir? Si morimos de coronavirus, de cualquier cosa. No, no es por irresponsables, es todo lo contrario. Es porque hemos sido tan responsables que sabemos que la vida tiene dificultades que se presentan y que no todas están a nuestro alcance de solucionarlas. Por lo tanto, nosotros debemos vivir apoyados en alguien, ¿no es cierto? Y ese es nuestro Dios. Permítame compartirle, luego le cuento cómo terminó la historia de Josafat, ¿sí? Permítame compartirle lo que menciona la palabra de Dios al respecto, para que sepa en quién apoyarse. ¿Qué es lo que hay que hacer en estas épocas, no es cierto? No sabemos cuándo va a terminar. Una vez que termine el aislamiento, escuchaba un comentario que el reanudar nuestras vidas a la normalidad va a ser, o podría ser, de manera paulatina, ¿no es cierto? No es que de la noche a la mañana nuevamente vamos a salir, porque se corre el riesgo de que haya un rebrote de la situación. Entonces será de manera paulatina, así como hoy van aumentando las restricciones, luego irán disminuyendo las restricciones, me imagino, ¿no es cierto?
pero digo, no sabemos cuándo va a terminar. También no sabemos, por ejemplo, si la renegociación que hemos hecho de nuestras deudas y que las tenemos que comenzar a pagar desde el próximo mes tocará hacer una nueva renegociación. No sabemos si nuestro jefe, que también está complicado porque no está produciendo, nos va a tomar como trabajadores nuevamente. O sea, hay una incertidumbre total, ¿sí? Pero permítame, compartirle de inicio 2 versículos que demuestran en quién debemos apoyarnos. En el Salmo 112, en el versículo 1, dice así: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. En realidad este primer versículo, en sus 2 oraciones, ¿sí?, no es sino una redundancia lo que dice. ¿Por qué? Porque el bienaventurado hombre que teme a Jehová, el temor de Jehová o el temor a Jehová, no es miedo, ¿no es cierto? El temor a Jehová más bien es el deseo de hacer su voluntad, el deseo de apartarse del mal y hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Esa es una persona temerosa de Dios, ¿no es cierto? Y dice que esta persona temerosa de Dios no solo que cumple, sino que se deleita haciendo la voluntad de Dios, cumpliendo sus mandamientos, ¿no es cierto? Entonces una persona que tiene esa condición, que tiene esa característica de deleitarse en Dios, que le gusta hacer la voluntad de Dios, está segura, pues. Y es por eso que en el versículo 7 del mismo Salmo 112 dice como característica o como resultado, como una condición obvia, ¿no es cierto?, de ser bienaventurado el hombre que teme a Jehová y que en sus mandamientos se deleita. Dice el versículo 7: no tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová. Obvio, pues, ¿no es cierto? Una persona que se deleita en los mandamientos de Dios, que le gusta vivir conforme a la voluntad de Dios, porque ha llegado a tener una relación de amor con Dios, y lo único que yo quiero, Dios mío, es agradarte, es vivir para exaltar tu nombre, que la gente pueda mirar que yo soy diferente, me encanta, me deleito en tu presencia, ¿no es cierto? Entonces una persona que tiene esa actitud, vea, no tiene temor de malas noticias, pues. Porque obviamente, o sea, mañana es el coronavirus, pasado mañana es esto, la parte laboral, la parte económica, no importa. No dice que no va a recibir malas noticias, ¿no es cierto? Por eso yo le decía, el problema no es el problema. El problema es enfrentar los problemas sin tener en quién apoyarnos o apoyarnos en algo que a la vuelta de la esquina se vuelve extremadamente frágil, ¿no es cierto? No tendrá temor de malas noticias el que teme a Jehová. ¿Cómo enfrentó Josafat esta situación? Bueno, pues él era un hombre temeroso de Dios. Lo primero que hizo frente al gran susto que le cupo cuando le vinieron los problemas juntos, tres pueblos se habían puesto de acuerdo para cercarle, para invadirle, para conquistarle, para llevarse su potencial económico, su poderío, su riqueza, para matar a su gente, etcétera, etcétera. Todo lo que implica una conquista y más en ese tiempo, ¿no es cierto? Frente al gran susto, lo que él hizo, pues como era un hombre temeroso de Dios, dice que se postró en oración, declaró ayuno a todo el pueblo, buscó la presencia de Dios e hizo 2 cosas que yo quiero añadir al respecto. Una de esas cosas, le cuento mientras busco otra porción de la palabra de Dios, una de esas cosas que él hizo es escuchar a los profetas. Escuchar a los profetas. ¿Quiénes son los profetas? Bueno, los profetas eran y somos las personas que proferimos la palabra de Dios o que hablamos la palabra de Dios, ¿no es cierto? Entonces, un día unos profetas en ese momento, que viendo la situación terrible que estaba afrontando Josafat, fueron y le dijeron: tienes que hacer lo siguiente. Y por eso tomé esta porción de Segunda de Crónicas, capítulo 20, como referencia, la cual no la leí, simplemente la estoy contando. Lo tomé porque tiene un parecido a la situación que hoy estamos viviendo, ¿no es cierto? Primero, todos los problemas se van amontonando, hay una impotencia para enfrentarlos, ¿sí? Pero los profetas dijeron esto. Digo, 2 cosas hizo Josafat. La primera, escuchó a los profetas. ¿Qué dijeron los profetas? Dijeron: van a ver la salvación que Dios les da en quietud. Le repito,
Los profetas le dijeron a Josafat, cuando Josafat dijo, por favor, clamen a Dios, pidan a Dios, he declarado ayuno, vamos a orar, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pero le dijeron, vas a ver, Josafat, tú y todo el pueblo de Judá van a ver la salvación que Jehová, tu Dios, nos da, ¿sí? O nuestro Dios nos da, en quietud, ¿sí? Entonces, vea, ahorita, ¿qué podemos hacer? Nada. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues, si he sido una persona que me ha apoyado en mi mente, en mi esfuerzo, en mi currículum, en mi apellido, en mi dinero, ¿sí? No tengo un gran apellido, tampoco tengo, bueno, tengo un apellido ganado por mi padre de mucha honestidad, de mucha honra, ¿sí? El cual me enorgullece, por mi padre y por mi madre, obviamente, ¿sí? No tengo riquezas, de hecho, en el banco no tenía un centavo, ¿no es cierto? Pero he visto durante 15 días que Dios no me ha fallado, ¿no es cierto? Y si ese Dios no me ha fallado en lo poco, en lo mucho, en los problemas anteriores, en las situaciones críticas, etcétera, etcétera, ¿cuántas veces me sentí imposibilitado de enfrentar las cosas? Y se dieron, y se dieron, y se dieron solas, ¿no es cierto? Vea, hoy no tiene por qué ser diferente. ¿Por qué? Porque yo sé en quién he confiado, ¿no es cierto? Por eso dice, no tendrá temor de malas noticias, sino que su corazón estará firme y confiado en Jehová. Y eso es lo que tenemos que hacer. Quienes gracias a Dios ya tenemos el conocimiento de la palabra, quienes gracias a Dios ya tenemos una relación personal con Dios desde hace mucho tiempo, como en mi caso voy para los 29 años de conocer de Cristo Jesús y de su bendita palabra, sí, ya no nos golpea esta situación, simplemente más bien nuestro susto, nuestra preocupación, ¿sí? No es de manera personal, sino es precisamente por las personas que están atravesando estas angustias, estas desolaciones, esto que quieren desaparecer, que quieren escapar, que ya no saben qué hacer, no sé qué. Por ellos es nuestra preocupación. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que tristemente no han estado apoyadas en quien debían estar apoyados, ¿no es cierto? ¿Dónde están todos los propósitos? ¿Dónde están toda la programación? ¿Dónde están todos los proyectos en los cuales estaban apoyados? Yo recuerdo claramente que a inicios de este año, creo que quizás en la primera prédica que yo di en este año en la iglesia, en la congregación, con mucha asistencia por inicios de año, yo decía, este es el año 20 sobre 20, a propósito de la coincidencia de los 2020, etcétera, etcétera. Yo decía, este es el año 20 sobre 20. ¿Y sabe qué puedo decir ahora? Que este es el año 20 sobre 20. ¿Por qué? Porque 20 sobre 20 significa una calificación, ¿sí? Y la calificación 20 sobre 20 no es cuando todo va perfecto y nunca pasa nada malo. No es así. La calificación 20 sobre 20 es cuando, a pesar de las pruebas, de las dificultades, de las angustias, sí, pasamos y pasamos de manera tan bien, ¿no es cierto? Pasamos de manera tan segura, tan firmes, tan confiados en Dios, que terminamos un año 20 sobre 20. Así es, ¿no es cierto? Entonces, lo primero que hay que hacer aquí es lo que hizo Josafat, una de las dos cosas, ¿sí? Estar quietos y veamos cómo Dios va a hacer un milagro en nuestra quietud. Porque quizás el querer nosotros hacer las cosas, el precipitarnos, a lo mejor termina siendo un estorbo para el plan de Dios, ¿no es cierto? Entonces, en quietud. En quietud no significa que no haga nada en casa, por favor, ¿no es cierto? Vea, si alguien no está en quietud, ese soy yo en mi casa, ¿sí? Busco qué hacer, ¿sí? Trato de permanecer lo menos posible frente a una televisión, acostado en una cama, trato de qué hacer. Entonces no estoy hablando de esa quietud extrema o de esa quietud cómplice de la vagancia. Estoy hablando de las circunstancias, de la situación, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo no he preparado ninguno de los remedios que han mandado por las distintas redes, ¿no? Que el agua de esto, la hierba de esto otro, mezcla el cloro, nada, ¿no es cierto? Estoy haciendo lo que tengo que hacer. Me tapo, me protejo, no me topo la cara a menos de que me lave bien las manos. O sea, lo esencial, ¿no es cierto? Pero vamos a ver cómo Dios da una salida, ¿sí? En nuestra quietud. Primera cosa que hizo Josafat. Y la segunda cosa que hizo Josafat, y que es algo que sí está a nuestro alcance hacerlo, y que nos va a deleitar mucho hacerlo, es que cuando él salió a enfrentar la guerra, ¿sí? A estas tres naciones que le habían cercado y que era una gran multitud, ¿sí? Recibió la dirección de Dios, que es la que yo he recibido y le quiero compartir, y con esto no estoy diciendo que soy
un iluminado, no, para nada. ¿No es cierto? Simplemente el conocimiento de la palabra de Dios permite, y la comunión con Dios, y el deleitarme en los mandamientos de Dios, sí, permite tener este mejor entendimiento, esta pequeña revelación, ¿no es cierto? Lo segundo que hizo Josafat, ¿sí?, es disponer a todos los alabantes, a todos los músicos, a todos los adoradores, ¿sí?, que ellos salgan primero. ¿A quién se le ocurre en un conflicto bélico, en una enfrentación, en una confrontación cuerpo a cuerpo, como era en aquella época? No habían misiles, no habían, quizás lo más distante era los flecheros. Pero Dios le dice a él que salgan primero los cantantes, ¿sí?, y que alaben a Dios, y que alaben a Dios, y que alaben a Dios. Y comenzaron a alabar y a decir: grande es tu misericordia, y te alabamos y bendecimos tu nombre, y tú eres nuestro Dios, y tú nos darás la salida. Y alababan y alababan, y alababan a Dios. Y todos los otros, los de la multitud que iban a atacar y a pretender conquistar a Josafat, que estaban acantonados en distintos lugares, ¿sí?, dejando un valle en donde supuestamente iba a haber la pelea cuerpo a cuerpo, y ellos estaban en un monte cercano. Al día siguiente, después de haber alabado y alabado y alabado, de haber cantado, de haber glorificado a Dios, encontraron solo cadáveres. Oiga esto, encontraron solo cadáveres. ¿Qué pasó? Dice que con esa alabanza que se levantó de parte de Dios, que dijo Dios: salgan primero los alabantes, no dijo salgan los de infantería, no dijo salgan los de caballería, ¿no es cierto? No dijo hagamos inteligencia militar, no, dijo salgan los alabantes. Dice que mientras ellos cantaban, todos sus enemigos tuvieron tal confusión, ¿sí?, que comenzaron a matarse unos a otros, y de los pocos que quedaban, ¿sí?, ya se iban matando por sí solos. Y al día siguiente todos los que atentaron contra Josafat y contra el pueblo de Dios, el pueblo de Judá, todos yacían muertos. Pero no queda ahí, sino que cuando ellos van, se asombran y dicen: ¡wow! Esto fue obra de Dios. Dice que ellos fueron y recogieron un gran botín, algo muy común en las conquistas, solo que en esta ocasión la conquista no fue hecha por mano humana, y después de eso recogieron un botín. Oiga lo que le tengo que decir, y óigame bien lo que le tengo que decir, porque no solo que no debemos tener temor de malas noticias, sino que le tengo muy buenas noticias. La buena noticia es el Evangelio, son las buenas noticias de Dios, eso significa Evangelio. Pero óigame bien lo que le voy a decir. Este problema del virus, del coronavirus, que ha generado otros problemas y nos ha cogido todo junto, lo vamos a enfrentar primero en quietud, es decir, haciendo nuestra parte, viviendo correctamente, ajustando las cosas que quizás antes por falta de tiempo no la podíamos hacer, pues hoy tenemos todo el tiempo para hacerlo. Vamos a hacer una segunda cosa, ¿sí? Vamos a alabar a Dios. Y va a ver cómo la alabanza no solo que le saca de la depresión, no solo que le quita la preocupación, no solo que no le asusta ningún problema, no solo que no tendrá temor de malas noticias, sino que le levante el ánimo, el espíritu, ¿sí?, y a uno le pone todas las ganas del mundo. Porque cuando uno alaba a Dios, la Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Entonces, deleitarse en Dios. Yo le invito, por ejemplo, si usted es hermano en la fe, usted sabe de lo que le estoy hablando. Y si no lo es, yo le invito para que usted busque, por ejemplo, en YouTube, ¿no es cierto? Busca música cristiana de adoración o música cristiana de alabanza, ¿sí? Y va a ver que le sale un sinnúmero de posibilidades, ¿sí? Y de entre esas puede buscar música cristiana movida o música cristiana de adoración, que es un poquito más la romántica, como yo le digo, ¿no es cierto? Y ponga eso durante el día, ¿sí? En vez de estar poniendo cosas que quizás me perjudican, en vez de estar oyendo las noticias todo el tiempo. No digo que no oiga las noticias, no oiga, pero oiga una vez al día, una vez pasando un día, ¿no es cierto? Porque de momento ninguna noticia es buena, ¿sí? Entonces ya sabemos, lo único que vamos a ver es la diferencia entre el número de contagiados y el número de muertos versus el número de contagiados y de muertos, tantos en tantos días. Vea, esa estadística dejémosle para el archivo más adelantito, ¿no es cierto? Entonces, ponga música cristiana. Yo, por ejemplo, como pastor, obviamente, y con este criterio y con
mi manera con mi estilo de vida, con mi conducta de vida inclusive, lo que estoy haciendo es eso. Todas las mañanas mando a todos mis chats, a todos mis contactos, una pequeña palabra de ánimo, ¿sí? Y mando música cristiana movida, ¿no es cierto? Que hay una linda música movida, mando un reggaetón cristiano, mando una cumbia, mando una salsa cristiana, para ponerle ganas, ¿sí? Porque esa es la manera en la que Dios me ha dicho que tenemos que enfrentar la situación. En quietud veremos la salvación de nuestro Dios, algo hará Él que yo no sé, algo que no está a nuestro alcance, algo que no está al alcance del mundo ni de los gobernantes, no sé, algo Dios va a hacer, ¿sí? Para darnos la victoria. Y segundo, alabemos a Dios, enfrentemos la situación, en vez de caer en tristeza, ¿no es cierto? Y de poner ahí un pasillo de esos que corta venas, que nos puede inspirar inclusive a caer en el pecado, etcétera, etcétera, en vez de estar escuchando esa música de antaño cuando podíamos salir, cuando éramos, qué sé yo, ¿no es cierto? Hay tantas cosas. Vea, ponga música cristiana, póngale ganas, vamos para adelante, para atrás, ni para tomar impulso. Y declárelo, y declare, cuando oiga usted la música, ¿no es cierto? Y que de pronto dice, tú eres Dios poderoso, qué sé yo, hay letras maravillosas que se escuchan ahí, ¿no es cierto? Muchas de esas letras son vivencias, muchas de esas letras parece que fueron escritas para nosotros, ¿sí? También es importante, y con esto quiero concluir, el que nosotros debemos declarar lo que queremos que suceda. Si usted dice, uy, de aquí vamos a morir todos, pues van a morir todos ustedes, yo no, ¿no es cierto? Si usted dice, uy, ¿qué será de esto no vamos a salir? Pues a lo mejor nunca sale, el virus mañana se acaba y usted nunca sale, ¿no es cierto? Y no va a salir porque luego le va a afectar la parte económica, la parte laboral, la parte anímica, etcétera, etcétera. Pero si usted declara con su boca, ¿no es cierto? Mientras está alabando a Dios, mientras está cantando una cancioncita, todo usted feliz y contento, ¿sí? Y va declarando y dice, no, de aquí vamos a ver. Va a pasar lo mismo que pasó en Segunda de Crónicas, que no solo vamos a ver la salvación de nuestro Dios en quietud, sino que inclusive, si vamos a alabar, glorificar a Dios, y el botín que viene luego será muy grande, ¿no es cierto? Porque después de la tormenta viene la calma y después de la calma viene la bonanza. Entonces, vamos para adelante. Cuando hablo de bonanza, cuando hablo de botín, no necesariamente estoy hablando de parte económica, por favor. Estoy hablando de que quizás la bonanza será una mejor relación de familia, ¿no es cierto? La bonanza será el haber aprendido con cierta dureza, tomar buenas decisiones. A eso me estoy refiriendo entre muchas otras cosas. Pero si luego, inclusive en toda la perspectiva nublada, negra, oscura que se ve, que aparentemente se ve a futuro, ¿sí? Encima de eso Dios quiere bendecirnos, multiplicarnos, afirmarnos, prosperarnos, pues gloria a Dios. La gloria, la honra siempre sean para nuestro Dios. Termino con este versículo que se encuentra en el libro de Proverbios, capítulo 12, versículo 14. Proverbios, capítulo 12, versículo 14, dice así: el hombre será saciado del bien del fruto de su boca. El hombre será saciado del bien del fruto de su boca, y le será pagado según la obra de sus manos. Y le será pagado según la obra de sus manos. Está diciendo dos cosas. La una, declare, porque lo que usted declara, de eso será saciado. Y la segunda, dice que seremos de algún modo remunerados, ¿sí?, por la labor de nuestras manos. Si es que algo usted puede ayudar, si en algo usted puede cooperar, si puede dar una mano, en vez de amontonar el carro del mercado o las fundas del mercado, acaparando por el susto, ¿no es cierto? Si ha acaparado, comparta pues. Hay mucha gente que necesita. Nosotros, como iglesia, lo estamos haciendo así. Justamente el día de hoy, domingo, estamos entregando una porción a una fundación que ya teníamos programado hacerlo, pero lastimosamente todas las puertas se cerraron para mantener este aislamiento. Hoy hemos logrado, o ayer hemos logrado ponernos de acuerdo con la persona encargada de la fundación, y he dicho, sí, no hay problema, como podemos, tenemos este rango para movilizarnos entre las 5 de la mañana y las 2 de la tarde, me dijeron, pastor, le vamos a visitar para que por favor nos haga llegar esa bendición que usted tiene preparada. Perfecto. Yo podría haber guardado y decir, no, porque el susto. ¿Qué susto? Dios es Dios. Yo le alabo, yo me regocijo en sus mandamientos, yo me deleito en su palabra. ¿Por qué debo tener temor de malas noticias si mi corazón está firme y confiado en Jehová? Así que yo le invito para que usted se vuelva a Dios, completamente a Dios. Sí, pero no se vuelva
timorato, Diosito. Vea, dígale a Dios, Señor, yo sé que soy un hombre fallido, y esta situación, o una mujer fallida, una persona fallida, ¿no es cierto? Y esta situación que está pasando en mi vida, sí, no está a mi alcance. Yo no sé qué va a pasar mañana, pero sí sé que si yo me entrego hoy a ti y te digo, papito Dios, quiero nombrarle a tu Hijo Jesucristo el Señor de mi vida, para que de aquí en adelante yo pueda fortalecerme en el gozo que tú me puedes dar, así quiero hacerlo. Me entrego por completo a ti. De hoy en adelante paso a ser un hijo tuyo. Te pido que tu presencia venga a morar en mí y enséñame de momento a alabarte, a glorificarte, a exaltar tu nombre, y vamos para arriba, que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Que Dios nos bendiga poderosamente a todos.